Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 14. El área de lengua castellana y literatura en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Aspectos más relevantes. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. El Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. La finalidad de la educación primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria, obligatoria. Al discente hay que dotarlo de los recursos de expresión y comprensión, y de reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos, que le permitan una utilización adecuada de los diversos códigos lingüísticos y no lingüísticos disponibles en situaciones y contextos variados, con diferente grado de formalización o planificación en sus producciones orales y escritas. El fin fundamental de este área es el desarrollo y mejora de la competencia en comunicación lingüística, entendida como la capacidad del uso y reflexión de la lengua, incluido el literario, junto con el desarrollo del hábito de lectura. La competencia en comunicación lingüística abarca todos aquellos conocimientos que le son necesarios al individuo para desarrollar no solo enunciados gramaticalmente bien construidos, sino mensajes apropiados a las circunstancias de uso y a los fines para los que se construye. 1. El área de lengua castellana y literatura en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. 1,1. El enfoque comunicativo. La lengua es más que un simple sistema de reglas. Es un instrumento activo para la creación de significados. El enfoque comunicativo es una corriente metodológica consecuencia de los cambios experimentados en las ciencias del lenguaje y que plantea la superación del concepto de lengua como sistema de reglas para centrar la atención en la comunicación. Tras las teorías de Chomsky que enfatizaban la importancia de la creatividad y los procesos cognitivos, los lingüistas señalaron otra dimensión de la lengua, la dimensión funcional y comunicativa. Estos presupuestos suponen que la habilidad para comunicarse va a estar por encima de las estructuras propiamente dichas. El enfoque comunicativo, por tanto, traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se hace con el lenguaje, determinando así los contenidos que hay que enseñar, el papel de los aprendices y de los enseñantes, el tipo de materiales y los procedimientos y técnicas que se utilizan. El enfoque comunicativo proporciona una perspectiva del lenguaje más amplia. Nos hace considerar al lenguaje no solo en términos de sus estructuras, gramática, vocabulario, sino también analizando las funciones comunicativas que con él se realizan. Pone de manifiesto tanto las formas lingüísticas como lo que las personas hacen con estas formas cuando quieren comunicarse entre sí.
El énfasis recae, por lo tanto, sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje, es decir, sobre el estudio de los significados, de su expresión, comprensión y negociación durante las interacciones. El enfoque comunicativo sitúa el foco de atención en el texto o discurso, reconociéndolo como la unidad real de comunicación, que está constituida por los géneros textuales que usamos en un contexto determinado, con una finalidad, y dirigidos a un destinatario o destinatarios concretos. Por tanto, hay que abordar la lectura y escritura a partir de contextos en los que aparezca para los discentes el valor funcional de la lengua escrita. Por ello, la mejor forma de aprender el código es intentando leer y escribir algo con significado y que interese, pues solo en este contexto el aprendizaje del código adquiere sentido. Este enfoque, centrado en el discente y en sus necesidades, tanto comunicativas como de aprendizaje, abre una perspectiva más amplia para el aprendizaje de la lengua. En particular, nos hace muy conscientes de que no es suficiente enseñar a los discentes a manipular las estructuras del lenguaje, y nos convence de la necesidad de enseñarles, además, a desarrollar estrategias para relacionar estas estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempo reales. Debemos proporcionar al alumnado muchas oportunidades para que utilicen el lenguaje con propósitos comunicativos. Nuestra preocupación principal debe ser el desarrollar la habilidad de los estudiantes para tomar parte en el proceso de comunicación a través del lenguaje, más que el dominio perfecto de estructuras individuales. Por todo ello, parece claro que la visión tradicional que identificaba al docente con un instructor que transmitía sus conocimientos, es decir, que enseñaba la gramática, y que tomaba todas las decisiones relativas a la marcha de la clase, hoy no tiene sentido. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los currículos de las distintas etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos, privados y públicos, familiares y escolares. El enfoque comunicativo del área de lengua castellana y literatura supone afrontar el currículo como la regulación de objetivos, competencias específicas, saberes básicos, criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje orientados al desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas, relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral, escuchar y escrita, leer, como de su producción activa, hablar, escribir, e interactuar tanto de forma oral como de forma escrita, teniendo en cuenta que el intercambio lingüístico se produce hoy en una gran variedad de soportes y canales. Para concluir, en el marco teórico que hemos establecido, la función que debe asumir el alumnado es esencialmente activa, fruto de la toma de conciencia de su responsabilidad en el proceso del que es agente. En cuanto al docente, su función debe ahora definirse en torno a dos ejes fundamentales: la negociación con los alumnos y su actuación como facilitador del aprendizaje. 1,2. Características del área de lengua castellana y literatura. La cultura es un sistema de comunicación a gran escala, donde el lenguaje como actividad humana compleja asegura dos funciones básicas: ser medio de comunicación y servir de instrumento del pensamiento para representar, categorizar y comprender la realidad, además de regular la conducta propia y la de los demás. Estas funciones no se excluyen entre sí, sino que se interrelacionan. La lengua interioriza representaciones culturales y el habla las exterioriza en el proceso comunicativo. Las representaciones constituyen, así, el principal contenido de la comunicación. La comunicación, a su vez, contribuye a la construcción de la representación de la realidad física y social. Lengua y habla se convierten, de este modo, en instrumentos privilegiados para la transmisión de la cultura de unas generaciones a otras. El lenguaje es, pues, una herramienta culturalmente elaborada para la comunicación en el entorno social. Nos confiere la capacidad para nombrar el mundo. Por esta razón, el valor funcional del lenguaje viene dado por la existencia de un proceso comunicativo, generalmente interpersonal, en el plano de lo convencional. Solo es posible la comunicación cuando los interlocutores confieren el mismo valor a sus expresiones lingüísticas, cuando comparten su significado. De acuerdo con este análisis,
La adquisición del lenguaje consiste en aprender a usarlo como instrumento para regular nuestras interacciones con los demás, de lo que somos progresivamente capaces a medida que conocemos y compartimos los significados convencionales en el seno de una determinada comunidad. La comunicación es, pues, la función originaria y esencial del lenguaje. Pero el lenguaje no es solo un instrumento de comunicación interpersonal. Es también un medio de representación del mundo. El lenguaje está estrechamente vinculado al pensamiento y, en particular, al conocimiento. El dominio progresivo de las habilidades de uso del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico general. Mediante operaciones, que en gran medida constituyen el lenguaje interior, nos comunicamos con nosotros mismos, analizamos los problemas que nos encontramos, organizamos la información que disponemos, elaboramos planes, decidimos alternativas posibles. En suma, regulamos y orientamos nuestra propia actividad y la de los otros. Desde un punto de vista didáctico, hay que detenerse especialmente en el análisis del lenguaje del entorno social que rodea al discente. Esta será su principal fuente de información sobre el lenguaje mismo, sobre la cultura de su comunidad y sobre el papel del lenguaje en dicha cultura. Y este deberá ser el punto de partida didáctico para abordar los fenómenos comunicativos y lingüísticos en el aula. La educación ha de respetar los estilos propios que representan distintas culturas, distintas comunidades sociolingüísticas o diversos grupos sociales. Aquellas variantes del lenguaje que reflejen prejuicios de clase social, raza o sexo, deben ser analizadas críticamente y eliminarse del hecho educativo. De acuerdo con esta concepción funcional de la lengua, su enseñanza ha de entenderse básicamente como un proceso de comunicación donde el discurso, el diálogo y la interacción comunicativa sean los ejes de la actuación educativa en esta área. Esta didáctica comunicativa, integradora de diversos lenguajes y códigos, deberá perseguir que los escolares adquieran, durante la etapa de educación primaria, un dominio personal de la comunicación oral y escrita, y de dos procesos comunicativos básicos, el de comprensión y el de expresión. La comprensión es un proceso activo. Para comprender, el receptor establece conexiones entre el mensaje actual y la información y conocimiento previos. Realiza inferencias e interpretaciones dotando de significado al mensaje recibido. Educar en la comprensión del lenguaje significa favorecer el desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que se reciben en la vida cotidiana, en un inicio del pensamiento cúbico. A través de la expresión lingüística podemos transmitir nuestros sentimientos, vivencias, ideas y opiniones. La educación ha de facilitar esta capacidad de generar ideas, de organizarlas, de centrar la atención sobre un tema, de presentarlas correcta y coherentemente mediante la elaboración de un estilo personal que sea manifestación de algo propio que se desea compartir. La lengua ha de estar presente en la escuela como un instrumento para representar y para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo, recuerdos, expectativas, para obtener y ofrecer información y para promover o realizar un curso de acción determinado. Potenciar el desarrollo de la comunicación lingüística en los alumnos es propiciar que esa comunicación se despliegue y actualice en todas sus funciones y dimensiones. Para responder a ello, la enseñanza de la lengua en esta etapa ha de partir del nivel comunicativo que los niños traen a la escuela y enfocar el trabajo de esta área desde una perspectiva discursiva. El propio discurso del discente ha de ser el punto de partida y la referencia constante para la tarea didáctica, que los debe llevar a un conocimiento reflexivo de su lengua. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. A lo largo de la educación primaria, ha de desarrollarse el aprendizaje de la lectura y escritura. La función comunicativa de la lengua, la comprensión y la expresión son los ejes esenciales sobre los que han de realizarse estos aprendizajes. Deben surgir de la necesidad de comunicarse de los escolares,
de su interés por comprender el mundo que les rodea y de su deseo de compartir las ideas o crear nuevos espacios expresivos. Por otra parte, no hay razón para primar en esta etapa el aprendizaje de la lengua escrita sobre la oral. La educación primaria debe favorecer, ante todo, el uso funcional del lenguaje, sea oral o escrito, es decir, el uso del lenguaje en cuanto eficaz instrumento de comunicación. 1,3. Propuestas de intervención educativa. Respecto al enfoque competencial del currículo, la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. El aprendizaje de las destrezas, actitudes y conocimiento en esta etapa deben ir orientadas a situaciones de la vida diaria de forma autónoma y colaborativa con sus iguales y su entorno, y enfocado al logro de una tarea comunicativa y expresión concreta, priorizando el saber hacer, frente a un mero saber memorístico y puntual. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la diversidad lingüística de España y las peculiaridades de cada zona, de cada centro y de cada individuo, es necesario proponer planteamientos metodológicos abiertos y diversos para así poder adaptarlos a la situación concreta de enseñanza y aprendizaje. Se opta por una metodología que propicie el aprendizaje significativo, la reflexión, la creación y elaboración activa de soluciones a problemas que el uso y el aprendizaje plantean. Los discentes, cuando ingresan en un centro escolar, tienen un conocimiento de su lengua que deberá ser ampliado y profundizado en la educación primaria. Será necesario realizar una evaluación inicial de la competencia comunicativa lingüística de cada discente y de sus principales carencias y cualidades. En este sentido, el diálogo del docente con los alumnos es uno de los instrumentos más útiles. La escuela debe tener presentes los diferentes niveles de dominio de la lengua, ofreciendo la oportunidad de usarla de manera diversa según las distintas situaciones. Se deberán elaborar estrategias para todo el grupo y otras que atiendan a la diversidad, partiendo de los diferentes niveles de dominio de la lengua. En este sentido, el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo establece: en el contexto de este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. En las situaciones aprendizaje habrá que establecer tareas que requieran comunicación para propósitos reales, pudiendo darse diferentes tipos de situaciones: la espontánea, la comunicación en el grupo y de aprendizaje en otras áreas, y aquella en la que el aprendizaje se organiza en torno al análisis de textos, orientados y seleccionados, para poder practicar y reflexionar sobre sus contenidos concretos. Es fundamental que en cualquiera de ellas se parta de la realidad ambiental del alumnado, enriqueciéndola y abriéndola hacia contextos más lejanos. Las situaciones de aprendizaje propuestas en el área deben responder a los siguientes principios. Responderán a necesidades comunicativas reales y significativas del alumnado en los contextos cercanos a este. El trabajo por tareas y proyectos son herramientas útiles para el desarrollo de la competencia lingüística. También se puede iniciar al alumnado de pequeñas investigaciones. Se favorecerá el uso oral y escrito de la lengua en situaciones comunicativas reales, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, los debates, etc. Se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del alumnado, como el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Se garantizará a su vez la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. El profesorado debe ofrecer modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas y los hablantes.
La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las características del alumnado, el contexto en el que se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos del alumnado, intereses, motivaciones, etc., por la posibilidad de ser utilizados en otras situaciones y momentos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación potencia el uso de la lengua con fines comunicativos, favoreciendo la adquisición de destrezas orales y escritas, vocabulario, ortografía correcta, redacción de textos, presentaciones adecuadas, relaciones interpersonales, etc. En este sentido, será conveniente la formación del alumnado con respecto a programas educativos informáticos, programas de gestión, procesadores de texto, gestores de correo, Internet, etc. El diccionario debe ser en esta etapa una herramienta imprescindible de apoyo, consulta y referencia, por lo que debe crearse el hábito de su consulta en diferentes soportes y contextos. Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua, escuchar, hablar, dialogar, leer y escribir, es fundamental e imprescindible facilitar que relacionen las áreas del currículo. Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor y una responsabilidad interdisciplinar y transversal. La lengua es un instrumento de comunicación que favorece y posibilita los aprendizajes en todas las áreas. 1.3.1. Propuestas para el trabajo de la lectura. La lectura, entendida de manera específica como decodificación y comprensión, requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su dominio. Para ello se propone realizar lecturas en voz alta y en silencio de textos, de diferentes ámbitos y géneros discursivos, de progresiva complejidad. Comenzar a trabajar en el primer y segundo curso con textos narrativos y descriptivos, e ir incrementando progresivamente en los cursos siguientes la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la escuela. Leer en casa con la familia, leer libros en la biblioteca de la localidad, etc. Estos serán de carácter, formato y finalidad diversa: revistas, periódicos, folletos, instrucciones, etc. Es imprescindible garantizar que las actividades y tareas que conlleven la lectura de textos contengan procesos de aprendizaje de la comprensión literal y de la comprensión interpretativa o crítica. Establecer itinerarios lectores para asegurar la progresión de la lectura, de manera que contengan textos, actividades y tareas que impliquen la lectura con un grado adecuado de complejidad y dificultad. Las programaciones didácticas y de aula establecerán la selección de lecturas apropiadas para cada curso, de acuerdo con los criterios que figuren en el proyecto educativo. Al ser la lectura, además, una dimensión esencial de la competencia comunicación lingüística, es imprescindible implicar a todas las áreas del currículo y a las familias en esta educación lectora. Como ejemplo, establecemos la competencia específica 2, como propuesta para el trabajo de la lectura en el primer curso del primer ciclo. 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL2, CP2, STM1, CD3, CPSA3, CC3. Criterios de evaluación. 2.1. Comprender el sentido de textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos y los mensajes implícitos más sencillos, e iniciando, de manera acompañada, la valoración del contenido y de los elementos no verbales más elementales. Saberes básicos. B. Bloque de comunicación. B2. Géneros discursivos. B2,3. Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y forma. B3. Procesos. B3,2. Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo. Contenido y forma. Área de lengua castellana y literatura. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica.
Criterios de evaluación. Saberes básicos. 2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, identificando el sentido general y la información más relevante, y valorando con ayuda aspectos formales y de contenido básicos, para construir conocimiento y responder a diferentes. 2,1. Bloque B 2,3. Bloque B 3,2. Situaciones de aprendizaje. 1. Teniendo en cuenta el apartado F del artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. 2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. A continuación, exponemos algunas actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la competencia atendiendo a la lectura. A realizar previsiones, autopreguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. B. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones, uso del diccionario, recursos digitales, etc., comprendiendo así el vocabulario del texto. C. Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos, títulos, subtítulos, epígrafes, como lingüísticos, conectores, enlaces, etc. D. Identificar la idea o ideas principales y secundarias del texto. E. Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del texto. F. Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. G. Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. H. Interpretación crítica y comentarios de textos. Es fundamental que se estimule la motivación y el interés por la lectura, en cualquier contexto y con finalidades diferentes. Para facilitarlo, las tareas de lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, incorporando los gustos e intereses de éste, y se realizarán tanto de forma individual como en grupos. Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca, tanto de aula como del centro, como lugar de placer y disfrute de la lectura, así como centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de información. 1.3,2. Propuestas para el trabajo de la escritura. La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo de la tarea de escribir, como medio personal de expresión y de comunicación. Como ejemplo desarrollamos la competencia específica 5, como propuesta para el trabajo de la escritura, en el primer curso del primer ciclo. Competencia específica 5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. Criterios de evaluación. 5,1. Producir textos escritos y multimodales sencillos y coherentes, desde las diferentes etapas del proceso evolutivo de la escritura, ajustándose a modelos dados. Saberes básicos. B. Bloque de comunicación. B2. Géneros discursivos. B2,2. Propiedades textuales, estrategias elementales para la coherencia y la cohesión. B2,3. Géneros discursivos propios del ámbito personal y educativo.
Contenido y forma. B3,5. Producción escrita, convenciones del código escrito y ortografía natural. Coherencia textual. Estrategias elementales individuales o grupales, de planificación, textualización, revisión y autocorrección. Uso de elementos gráficos y paratextuales elementales. Escritura en soporte digital acompañada. D6. Signos básicos de puntuación como mecanismo para organizar el texto escrito. Área de lengua castellana y literatura. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos. 5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. 5,1. Bloque B 2,2. Bloque B 2,3. Bloque B 3,5. Bloque D. 6. Situaciones de aprendizaje. En este apartado se tendrán en cuenta el mismo desarrollo que en el apartado 1 3,1. Las producciones escritas en educación primaria giran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. Estas actividades deben estar guiadas por la dinámica comunicativa que se establece en el contexto y que se iniciará en la fase de planificación, redacción de borradores y revisión de los textos antes de la redacción final, para garantizar una estructuración, presentación y coherencia apropiadas. La evaluación y autoevaluación formativa de la escritura debe realizarse en cada una de las fases y no solamente sobre la redacción final. Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos, literarios y no literarios, de diferente tipología, informativos, argumentativos, narrativos, descriptivos, etc., que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y puedan ser de su interés. Se proponen las siguientes estrategias metodológicas. A. Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. B. Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de texto propuesto y a la situación comunicativa. C. Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos aplicándolo a ejemplos concretos. D. Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura, preparación de guiones y borradores, mapas conceptuales, ordenación de las ideas, distribución de los párrafos del texto, esquemas previos, etc. Estas tareas deben estar centradas en procurar un texto ordenado y coherente. E. Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre determinadas normas gramaticales, orden de las partes de la oración, concordancia, enlaces que dan cohesión al texto y también sobre determinadas normas ortográficas que dotan a los textos de corrección, así como las normas de presentación, claridad, legibilidad, respeto de márgenes, etc. Bloque de contenidos, conocimiento de la lengua. 1.3,3. Propuestas para el trabajo de la comunicación oral. El alumnado debe aumentar sustancialmente su léxico durante la etapa a través de la tradición oral, mediante cuentacuentos y relatos, y a través de lecturas de textos adecuados a sus edades, noticias, anuncios, invitaciones, recetas, cartas, correos electrónicos, etc. Como ejemplo desarrollamos la competencia específica 10, como propuesta para el trabajo de la expresión oral en el primer curso del primer ciclo. Competencia específica 10. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, utilizando un lenguaje no discriminatorio y detectando y rechazando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz, sino también ético del lenguaje. Criterios de evaluación. 10,1a. Identificar los usos lingüísticos discriminatorios identificados a partir de la reflexión grupal acompañada sobre los aspectos elementales verbales de la comunicación, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 10,2a. Identificar,
con la planificación y el acompañamiento necesarios, estrategias elementales para la escucha activa y el consenso, iniciándose en la gestión dialogada de conflicto. Saberes básicos. Para el criterio de evaluación 10,1. A4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. B3,2. Comprensión oral, identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. B3,4. Comprensión lectora. Estrategias elementales de comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Identificación de las ideas más relevantes e interpretación del sentido global. Identificación de elementos gráficos y paratextuales al servicio de la comprensión. Lectura compartida. Detección de usos claramente discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Para el criterio SE evaluación 10,2. B1,1. Incidencia de los componentes situación, participantes, intención, en el acto comunicativo. B3,1. Interacción oral. Interacción oral adecuada en contextos informales, escucha activa, asertividad, resolución dialogada de conflictos y cortesía lingüística. La expresión y escucha empática de necesidades, vivencias y emociones propias y ajenas. Situaciones de aprendizaje. En este apartado se tendrán en cuenta el mismo desarrollo que en el apartado 1.3,1. La oralidad es una dimensión tradicionalmente poco trabajada en las aulas, o al menos trabajada de manera sistemática y regular. Por ello, se debe planificar un tiempo reglado con tareas que incluyan actividades sistemáticas para el desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus vertientes de comprensión, escuchar, expresión, hablar e interacción, conversar. Para ello se deben plantear estrategias que permitan a. Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. b. Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. c. Extraer la idea principal. d. Comentar lo escuchado. e. Reflexionar sobre la importancia de escuchar. f. Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. G. Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras. Respetar el turno de palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc. H. Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario y expresiones adecuados a la situación. I. La revisión y evaluación se aplicará no solo al producto final, sino a las actividades previas que forman parte del proceso de comunicación oral. J. En el trabajo sobre los textos orales debe prestarse especial atención a los elementos propios y a las características del lenguaje oral. Pronunciación, entonación, énfasis, características dialectales propias de las hablas locales, etc. 2. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. La transversalidad es una condición inherente al perfil competencial, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas o ámbitos, y a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del presente decreto, existe para cada competencia clave una serie de descriptores secuenciados en los 3 ciclos que conforman la etapa de educación primaria, tomando como referente el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. La incorporación al currículo de las competencias clave permite poner el énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para el perfil de salida. El Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo establece 8 competencias clave. 1. Competencia en comunicación lingüística. 2. Competencia plurilingüe.
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 4. Competencia digital. 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 6. Competencia ciudadana. 7. Competencia emprendedora. 8. Competencia en conciencia y expresiones culturales. Examinemos de qué manera el área de lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de las competencias clave. 1. Competencia en comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, asignada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar de manera consciente el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 2. Competencia plurilingüe. Utilizar distintas lenguas orales o signadas de forma apropiada y eficaz para que todos los discentes puedan comunicar lo aprendido en esta área. Reconocer y respetar los perfiles lingüísticos y culturales individuales y aprovechar las experiencias propias y cercanas. El área de lengua y literatura desarrollará estrategias para integrar las diferentes dimensiones de la lengua y la literatura, y así contribuir a la adquisición de esta competencia. 3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM. Una de las habilidades que se relacionan con la competencia matemática es la capacidad para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. El lenguaje verbal y el matemático están estrechamente relacionados en este aspecto, pues solo de la correcta comprensión del enunciado de un problema puede derivar la estrategia que lleve a su resolución. Por otro lado, se relaciona con la competencia matemática la habilidad lingüística de interpretar informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida real. Finalmente, la competencia matemática supone la habilidad lingüística de seguir procesos de pensamiento como son la inducción y la deducción. Para las competencias básicas en ciencia y tecnología, el área de lengua castellana y literatura tiene también una especial importancia en diversos aspectos. Las competencias en ciencia y tecnología posibilitan la comprensión de los sucesos, la expresión de opiniones diferentes sobre los grandes problemas medioambientales que están de candente actualidad, deterioro de la capa de ozono, extinción de especies animales, tala indiscriminada de árboles, etc. Supone asimismo una actitud crítica hacia los mensajes publicitarios e informativos. 4. Competencia digital. Se contribuye a través del uso de las TIC como herramientas para mostrar procesos relacionados con la lengua y literatura infantil, para acercar al alumnado a la creación de producciones y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que estos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda para el conocimiento y disfrute del alumno, para seleccionar e intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales de otras lenguas. El área de lengua castellana y literatura proporciona destrezas para la búsqueda de información, la selección y el tratamiento de la información y la comunicación, para la comprensión de esta información, su estructura y organización textual y para su utilización en la producción oral y escrita.
El uso del soporte digital para la producción de texto supone el uso de estrategias tales como la planificación de un texto, la ejecución, la revisión. Todas ellas están relacionadas directamente con el área de lengua castellana y literatura. 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. Las habilidades lingüísticas contribuyen en gran medida a desarrollar la competencia social, puesto que el uso de la lengua es la base de la comunicación. Aprender lengua significa, en primer lugar, aprender a comunicarse con los demás, a comprender lo que estos transmiten y tomar contacto con otras realidades. Aprender a aprender. El lenguaje es el instrumento por excelencia para acceder al saber y a la construcción de conocimientos, y por lo tanto, se relaciona directamente con estas dos competencias. El lenguaje es un medio de comunicación y también un medio de representación del mundo. Está en la base del pensamiento y del conocimiento. Permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. En resumen, ayuda a regular nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 6. Competencia ciudadana. La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar en la vida social. Esta área contribuirá a entender y respetar las distintas lenguas en su dimensión de relaciones ciudadanas. También esta competencia desarrolla la capacidad crítica para comprender la complejidad del mundo actual, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres, así como la práctica del diálogo como modo de lograr acuerdos. 7. Competencia emprendedora. El espíritu emprendedor, en su sentido más amplio, hay que entenderlo como una competencia transversal o clave. Consiste en la habilidad de transformar las ideas en actos, por eso se debe integrar en todas las áreas curriculares y en las actuaciones de la vida cotidiana en general. Solo se puede desarrollar comunicándose, de ahí la importancia del área de lengua castellana y literatura para esta competencia. 8. Competencia en conciencia y expresiones culturales. El área de lengua castellana y literatura está relacionada con aquellas manifestaciones culturales que utilicen como vehículo de transmisión el lenguaje, el teatro, la literatura, el cine. La conciencia cultural tiene que ver con el área de lengua castellana y literatura en tanto en cuanto supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, para utilizarlas como medio de enriquecimiento y disfrute. También implica esta competencia la capacidad de elaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, encontrar cauces, fuentes y formas de comprensión y expresión, planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados. 3. Competencias específicas, saberes básicos, criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, aspectos más relevantes. En el área de lengua castellana y literatura, la adquisición de las competencias específicas debe producirse a partir de la articulación de los saberes de todos los bloques del área, de manera coordinada e interrelacionada. Promoviéndose en todo momento la interacción comunicativa y la colaboración del alumnado entre sí y con los demás agentes que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, el trabajo interdisciplinar, que obliga a movilizar los saberes de más de un área, aportará un valor añadido a los aprendizajes, al potenciar su carácter competencial. Por último, la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares, y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el alumnado, invita al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. El currículo de lengua castellana y literatura está diseñado según el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, a partir de los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado al terminar la etapa de educación primaria. Se organiza en torno a las estrategias relacionadas con hablar, escuchar, leer y escribir en lengua castellana,
con el fin de proporcionar al alumnado herramientas que le permitan responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que demanda personas críticas y bien informadas, capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras, respetuosas hacia las diferencias, con capacidad de transformar la información en conocimiento y de aprender por sí mismas, informarse, colaborar y trabajar en equipo, creativas y emprendedoras, cultas y comprometidas con el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya finalidad es concretar y vertebrar la aportación del área de lengua castellana y literatura a los objetivos generales de etapa y al desarrollo del perfil de salida. En definitiva, recogen la finalidad última de las enseñanzas del área, siempre entendida en términos de movilización de los aprendizajes. 3,1. Competencias específicas. La adquisición de las competencias específicas debe producirse de manera progresiva a lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos individuales de maduración cognitiva. En el primer ciclo se partirá de la exploración, la interacción y la interpretación del entorno, acompañando al alumnado en la modelización de las propiedades textuales y en el avance, a lo largo de la etapa, hacia una creciente confianza y autonomía en la producción y comprensión lingüística. El área comprende 10 competencias específicas, que serán las mismas para cada uno de los ciclos de esta etapa. La primera de las competencias específicas de lengua castellana y literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, combatir prejuicios y estereotipos lingüísticos, e iniciarse en la reflexión interlingüística, incluidas las lenguas de signos. Se espera que en esta etapa se produzca la adquisición y consolidación del código escrito. En todo caso, debe partirse de la diversidad de trayectorias educativas del alumnado, y los aprendizajes deben producirse siempre en un marco de construcción de sentido a partir de la reflexión, comprensión y producción de textos de uso social. Un segundo grupo de competencias específicas, de la 2 a la 6ª, se relacionan con la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito personal, educativo y social. Por otra parte, saber leer hoy implica también saber navegar y buscar en la red y seleccionar información fiable con distintos propósitos. Así, la competencia específica 6ª sienta las bases de la alfabetización mediática e informacional. Las competencias específicas 7ª y 8ª se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y compartida en el aula. Se adopta así un doble enfoque con la intención de iniciarse en dos procesos paralelos. Por una parte, el de la adquisición del hábito lector autónomo, y por otra, el del desarrollo de habilidades de acercamiento e interpretación de los textos literarios. La 9ª atiende a una primera aproximación a la reflexión sobre la lengua y sus usos. La 10ª, relativa a la ética de la comunicación, es de carácter transversal a todas ellas. Se centra en las prácticas comunicativas no discriminatorias, para identificar y rechazar los abusos de poder a través de la palabra, y fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada con la prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta por la cultura de la paz. 3,2. Saberes básicos. Para abordar las actuaciones descritas en las competencias específicas, es imprescindible movilizar los saberes básicos del área. Los aprendizajes de lengua castellana y literatura no pueden concebirse, en modo alguno, como la mera transmisión y recepción de contenidos disciplinares. Por el contrario, deben entenderse como un proceso en construcción basado en la reflexión y el análisis acompañado, cuyo fin último es formar personas capaces de comunicarse de manera eficaz y ética. Los saberes básicos del área se agrupan en los siguientes bloques. A. Las lenguas y sus hablantes. B. Comunicación, contexto, géneros discursivos y procesos. C. Educación literaria. D. Reflexión sobre la lengua y sus usos.
3,3. Criterios de evaluación. Para determinar el progreso en el grado de adquisición de estas competencias específicas, a lo largo de la etapa, los criterios de evaluación se establecen para cada uno de los ciclos. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas, tal y como se dispone en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y formativa y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 3,4. Situaciones de aprendizaje. El progreso en los aprendizajes de esta área debe permitir al alumnado responder a situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, social y educativo. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los términos que dispongan las administraciones educativas. Con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se enuncian en el anexo 3, orientaciones para su diseño. Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias competencias. A continuación, presentamos el procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje. 1. Localizar un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo, los animales que conocemos, las cosas que nos gusta comer, una excursión a los juguetes preferidos. 2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo, el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable. 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo, excursión a la exposición sobre el montaje o collage centrado en el libro de la fiesta para celebrar, la decoración de, etc. 4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica, y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Quedando así patente que las actividades a realizar
conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el para qué. 5. Secuenciación didáctica. Cómo, con qué, cuándo, dónde, etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, al desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje DUE. Es importante hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 4. Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en otras áreas del currículo. Dado el enfoque inequívocamente competencial de la educación lingüística, la gradación entre ciclos se establece en función de la complejidad de los textos, de los contextos de uso, de las habilidades de interpretación o de producción requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexionar sobre los usos, así como del grado de autonomía conferido a los alumnos y alumnas. De ahí que exista un evidente paralelismo entre los ciclos entre sí, y en relación con la etapa de educación secundaria obligatoria. La competencia clave en comunicación lingüística se entiende como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el uso de la lengua, como instrumento para expresión y comunicación, que posibilita la experiencia humana de la realidad y el pensamiento en general. Por el carácter interdisciplina y transversal del currículum, el área de lengua castellana y literatura está estrechamente relacionada con todas las restantes áreas. El instrumento que vehicula el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria es el que comprende esta área. El trabajo en esta repercutirá, por lo tanto, en los aprendizajes en todas las demás áreas. Las técnicas de búsqueda de información, bibliotecas, internet, diccionarios, etc. también son utilizadas en las restantes áreas, así como las técnicas cognitivas, resumen, esquema, extracción de ideas principales y secundarias, etc. El aspecto lúdico del lenguaje, juegos de palabras, adivinanzas, acertijos, etc. Además de fomentar la creatividad en el área de lengua castellana y literatura y en las demás áreas del currículo, implica un alto grado de interdisciplinariedad, puesto que se pueden aplicar a cualquier área. Veamos ahora algunos aspectos concretos relacionados con cada área. En relación con el área de matemáticas, el grado de dominio del lenguaje habitual condicionará el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Los discentes experimentarán dificultades en la resolución de problemas expresados en palabras si no están familiarizados con las muchas formas que tiene de expresarse una idea matemática, y si no va adquiriendo un progresivo dominio de la comprensión lectora. Con el área de conocimiento del medio natural, social y cultural son múltiples las relaciones. El lenguaje vehicula los conocimientos sobre la naturaleza, descripciones, exposiciones sobre animales, lugares, etc., sobre la sociedad, medios de comunicación como la radio, internet, la televisión, los periódicos, etc., o sobre la cultura, tradiciones orales o escritas como los cuentos y las canciones. El espíritu crítico, sobre todo en cursos superiores de educación primaria, se pone en práctica en relación con asuntos tan de actualidad como la protección de la naturaleza, el uso de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, las especies en peligro de extinción. El área de lengua castellana y literatura se relaciona también con estas áreas,
a través de las diversas técnicas que se utilizan en las tres áreas: realización de entrevistas, elaboración de cuestionarios, recogida y elaboración de información, uso de bibliografía, etc. Con el área de educación física, el área de lengua castellana y literatura también guarda una estrecha relación. Esta se refiere al uso del lenguaje en los reglamentos de los deportes, en las reglas de los juegos o en las instrucciones del profesor o profesora en las actividades físicas. Se hace uso sobre todo de la comprensión oral. El área de educación artística tiene también lazos de unión con el área de lengua castellana y literatura. Al percatarse de la capacidad expresiva que tiene el lenguaje y de desarrollar una cierta capacidad estética, el escolar puede valorar también las expresiones artísticas como otros modos de transmitir la belleza. La literatura emplea el código lingüístico para transmitir la belleza, y la música utiliza los sonidos, y la pintura el color. El lenguaje también aparece en la música. La voz en la letra de canciones se transforma en un instrumento más. Finalmente, en lo que se refiere al área de valores cívicos y éticos, es igualmente importante la aportación del área de lengua castellana y literatura. El lenguaje es la herramienta utilizada para la resolución de conflictos civilizadamente. Los debates, las entrevistas, los trabajos en grupo, tanto orales como escritos, sirven para favorecer el crecimiento del espíritu democrático entre los alumnos. En resumen, por un lado, la enseñanza de determinados aspectos de la lengua ha de contemplarse en las otras áreas: uso de vocabulario, verbalización de estrategias de resolución de tareas, etc. Y por otro, se tendrán en cuenta en el diseño de actividades en el área de lengua castellana y literatura todos los elementos que puedan contribuir al trabajo en las restantes áreas: manejo de la biblioteca, técnicas de subrayado y resumen, análisis y comprensión de diferentes tipos de texto, etc. A lo largo de este tema, hemos visto cómo en la educación primaria la adquisición de competencias comunicativas, comprensión y expresión debe ser el motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía personal para acceder a aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. Dicho objetivo ha de conseguirse a través de un enfoque funcional, un acercamiento al mundo de la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo de las lenguas. Todo el profesorado debe promover, partiendo de un trabajo coordinado, la comunicación lingüística como vehículo imprescindible para garantizar un aprendizaje con éxito, para aprender a pensar y como forma privilegiada para construir con los y las demás relaciones de respeto y cooperación necesarias para su formación como futuros adultos. Asimismo, la comunicación lingüística permitirá una mejor adaptación familiar y social, considerando la familia y la sociedad como contextos fundamentales en el inicio y desarrollo de las competencias comunicativas de los niños. Todo ello siempre haciendo un uso de la lengua no discriminatorio ni sexista, que promueva la igualdad real y efectiva entre sexos. Introducción. El fin fundamental de este área es el desarrollo y mejora de la competencia en comunicación lingüística, entendida como la capacidad del uso y reflexión de la lengua, incluido el literario, junto con el desarrollo del hábito de lectura. 1. El área de lengua castellana y literatura en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. 1,1. El enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo plantea la superación del concepto de lengua como sistema de reglas para centrar la atención en la comunicación. El enfoque traslada la atención de lo que es el lenguaje a lo que se hace con el lenguaje. El enfoque comunicativo sitúa el foco de atención en el texto o discurso, reconociéndolo como la unidad real de comunicación. Es un enfoque centrado en el discente y en sus necesidades, tanto comunicativas como de aprendizaje. 1,2. Características del área de lengua castellana y literatura. El lenguaje es medio de comunicación y sirve para representar el pensamiento. El lenguaje nos confiere la capacidad para nombrar el mundo. Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados culturales, vinculados a un conjunto de significantes.
La enseñanza de la lengua ha de entenderse como un proceso de comunicación donde el discurso, el diálogo y la interacción comunicativa sean los ejes de la actuación educativa en esta área, a través de dos procesos básicos, comprensión y expresión. Se ha de partir del nivel comunicativo de los niños y del entorno lingüístico en el que viven. A lo largo de la educación primaria ha de desarrollarse el aprendizaje de la lectura y escritura como fuente de placer y fantasía, de información y de saber. La educación primaria debe favorecer el uso funcional del lenguaje. 1,3. Propuestas de intervención educativa. El trabajo por tareas y proyectos debe estructurar el aprendizaje en unas secuencias didácticas orientadas al logro de una tarea comunicativa y expresión concreta, y priorizar los contenidos procedimentales globalizados, el saber hacer, frente a un mero saber memorístico y puntual. Planteamientos metodológicos abiertos y diversos. Aprendizaje significativo. Evaluación inicial. Atención a la diversidad. Tareas que requieran comunicación para propósitos reales. Enfoque comunicativo. Proyectos de comunicación significativos. Papel del profesorado. Selección y organización de actividades. Las TIC. Uso del diccionario. Trabajo interdisciplinar. Propuestas para el trabajo de la lectura. Como ejemplo establecemos la competencia específica 2, como propuesta para el trabajo de la lectura en el primer curso del primer ciclo. La escritura. Como ejemplo desarrollamos la competencia específica 5, como propuesta para el trabajo de la escritura en el primer curso del primer ciclo. La comunicación oral. Como ejemplo desarrollamos la competencia específica 10, como propuesta para el trabajo de la expresión oral en el primer curso del primer ciclo. 2. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. La transversalidad es una condición inherente al perfil competencial, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. Las competencias clave son aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para que los discentes puedan lograr su realización personal. La incorporación de las competencias clave al currículo permite poner el énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. El Real Decreto establece 157/2022 de 1 de marzo, establece 8 competencias clave. 1. Competencia en comunicación lingüística. El lenguaje es un instrumento de comunicación, oral o escrita, que sirve para representar, interpretar y comprender la realidad, para construir y comunicar el conocimiento y para organizar y autorregular el pensamiento, las emociones y la conducta. Alcanzar progresivamente la competencia lingüística permite al alumnado adueñarse de los conocimientos, las destrezas y actitudes que le permitirán expresar pensamientos, emociones y opiniones. 2. Competencia plurilingüe. Reconocer y respetar los perfiles lingüísticos y culturales individuales. 3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería STEM. Capacidad para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Habilidad lingüística para interpretar informaciones, datos y argumentaciones. Habilidad lingüística de seguir procesos de pensamiento como son la inducción y la deducción. Las competencias básicas en ciencia y tecnología posibilitan la comprensión de los sucesos y la expresión de opiniones diferentes sobre los grandes problemas medioambientales. Actitud crítica hacia los mensajes publicitarios e informativos. 4. Competencia digital. Destrezas para la búsqueda de información, la selección y el tratamiento de la información y la comunicación. Uso de las TIC. El uso del soporte digital para la producción de texto supone el uso de estrategias tales como la planificación de un texto, la ejecución, la revisión. 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. El uso de la lengua es la base de la comunicación.
Aprender a aprender. El lenguaje es el instrumento por excelencia para acceder al saber y a la construcción de conocimientos. El lenguaje ayuda a regular nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 6. Competencia ciudadana. Esta competencia desarrolla la capacidad crítica para comprender la complejidad del mundo actual, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 7. Competencia emprendedora. Entendida como la habilidad de transformar las ideas en actos, por eso se debe integrar en todas las áreas curriculares y en las actuaciones de la vida cotidiana en general. La comunicación es la base para lanzar iniciativas en común. 8. Competencia en conciencia y expresiones culturales. Relacionada con aquellas manifestaciones culturales que utilicen como vehículo de transmisión el lenguaje, el teatro, la literatura, el cine. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, para utilizarlas como medio de enriquecimiento y disfrute. 3. Competencias específicas, saberes básicos, criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje, aspectos más relevantes, como establece la normativa actual. 3,1. Competencias específicas. La adquisición de las competencias específicas debe producirse de manera progresiva a lo largo de la etapa, y siempre respetando los procesos individuales de maduración cognitiva. Este área comprende 10 competencias específicas que serán las mismas para cada uno de los ciclos de esta etapa. 3,2. Saberes básicos o contenidos. No se constituyen como meros saberes, deben entenderse como un proceso en construcción basado en la reflexión y el análisis acompañado, cuyo fin es formar personas capaces de comunicarse de manera eficaz y ética. Se agrupan en los siguientes bloques. A. Las lenguas y sus hablantes. B. Comunicación, contexto, géneros discursivos y procesos. C. Educación literaria. D. Reflexión sobre la lengua y sus usos. 3,3. Criterios de evaluación. Estos criterios se formulan de un modo claramente competencial, atendiendo tanto a los productos finales esperados, como a los procesos y actitudes que acompañan su elaboración. Todo ello reclama herramientas e instrumentos de evaluación variados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. Road 157/2022. 3,4. Situaciones de aprendizaje. Serán situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras. 4. Desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo. El enfoque inequívocamente competencia e interdisciplinar del currículum implica la relación de la competencia comunicativa con las áreas del currículum. El área de lengua castellana y literatura está estrechamente relacionada con todas las restantes áreas. Las técnicas de búsqueda de información, bibliotecas, internet, diccionarios también son utilizadas en las restantes áreas. Área de matemáticas. Los discentes experimentarán dificultades en la resolución de problemas expresados en palabras si no están familiarizados con las muchas formas que tiene de expresarse una idea. Áreas de conocimiento del medio natural, social y cultural. El lenguaje vehicula los conocimientos sobre la naturaleza, sobre la sociedad o sobre la cultura. El espíritu crítico se pone en práctica en relación con asuntos como la protección de la naturaleza, el uso de las nuevas tecnologías o los medios de comunicación. En ambas áreas se utilizan técnicas como la realización de entrevistas, la elaboración de cuestionarios,
la recogida y elaboración de información o uso de bibliografía. Área de educación física. Uso del lenguaje en los reglamentos de los deportes, en las reglas de los juegos o en las instrucciones dadas en las actividades físicas. Área de educación artística. La literatura emplea el código lingüístico para transmitir la belleza, y la música utiliza los sonidos, y la pintura el color. El lenguaje también aparece en la música. La voz en la letra de canciones se transforma en un instrumento más. Área de valores cívicos y éticos. El lenguaje es la herramienta utilizada para la resolución de conflictos civilizadamente. Conclusión. En la educación primaria, la adquisición de competencias comunicativas, comprensión y expresión debe ser el motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía personal para acceder a aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de la persona. Abril M. La educación literaria. Octaedro. Madrid 2015. Casán D. y otros. Enseñar lengua. Grao. Barcelona 2016. Martín R.A. Manual de Didáctica de Lengua Española y Literatura. Síntesis. Madrid 2014. Montero López L. Didáctica de Lengua y Literatura. MAD S.L. Alcalá de Guadaira, Sevilla 2000. Pérez P. Izayas F. Competencia en Comunicación Lingüística. Alianza. Madrid 2007. Prado Aragonés J. Didáctica de la Lengua y Literatura para enseñar en el siglo XXI. La Muralla. Madrid 2004. Vicente P.A. y Vicente J.A. Enseñar y aprender lengua. Síntesis. Madrid 2014. VVAA. Didáctica de la lengua española en educación primaria. Universidad Internacional de La Rioja. Logroño 2015. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.